Sí? Bé, bona tarda, gràcies per estar aquí. Avui creo que haremos la sesión en castellano, ¿verdad? Porque para ti es mucho más cómodo. Ens acompaña la María Chiara Bianchini, que nos vendrá a plantear, perdonad, que me voy a pasar al catalán sin querer, que nos vendrá a plantear y a proponer el debate, el último debate de este ciclo que hemos titulado Un futuro pel passat, centrado en experiencias de intervención memorial en Sudamérica, sobre todo en Chile. María Chiara Bianchini, tengo una chuleta para presentaros a quien tenemos hoy aquí, que es una persona, yo creo, una gran experta en el tema y que la verdad es que es para agradecerle que esté con nosotros. Ella es historiadora, especialista en estudios de memoria y licenciada por la Universidad degli Studi de Bolonia y doctora en la Universidad Autónoma de Madrid y en los estudios de Roma. Y su especialidad ha sido el análisis y el trabajo alrededor de los temas de memoria y sobre todo de los espacios de memoria reconvertidos en su uso. Yo le doy la palabra directamente para que empiece la charla y luego, si queréis, establecemos un pequeño debate o un gran debate, tanto como queráis. María Chiara. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí porque me parece muy interesante todo este proceso que está empezando aquí con este lugar de memoria increíble en el que estamos. Entonces, cuando estaba pensando un poco en esta ponencia, estaba un poco pensando cómo puedo hacer una ponencia que de alguna manera aporte a los debates que seguramente estáis teniendo alrededor de este proyecto, ¿no? Como veis en el título, pues yo os hablaré de experiencias pues, que son todas en Chile, que es el país que yo he estudiado más, donde he vivido muchos años. Y en realidad, cuando estaba pensando de qué lugares les puedo hablar, ¿no? que puedan ser parecidos a este proceso en el que están ellos. Y no he encontrado una respuesta, con lo cual he dicho, voy a hablar de los lugares que yo considero que sí que nos dicen algo, sobre todo sobre un poco procesos de memorialización que atañen a sitios que han sido sitios de reclusión, pero sobre todo una reclusión vinculada con la represión política. Entonces, son lugares de los que yo utilizaré algunos ejemplos, pero, digamos, partiendo ya de la idea que son materialmente e históricamente muy distintos de este lugar, pero que sí, digamos, dan un poco una idea sobre algunos aspectos que yo por lo menos encuentro en estos sitios, algunos aspectos que se dan en estos procesos de memorialización, aspectos y problemas que yo he visto en varios procesos de memorialización de sitios de represión, ¿no? Entonces, un poco para hacer una, digamos, una introducción general, pensar que Chile es un país donde al día de hoy existen más de 20 monumentos históricos declarados monumentos históricos bajo la categoría de memoria y derechos humanos. O sea, son sitios que eran centros de detención durante la dictadura militar, la última dictadura militar, y que, digamos, han vivido procesos de memorialización hasta que en la época actual, digamos, sobre todo en los años 2000, se ha encontrado este formato, que es el formato de la Declaración de Monumentos Nacionales, que permite, pues, establecer una conservación de los sitios, ¿no? En el momento en que se declara monumento nacional, se garantiza una protección del sitio, aunque esto no implique ningún tipo de financiación específica ni, digamos, pone en marcha un proceso estipulado. Es simplemente
declarar el monumento nacional y a partir de ahí, pues en cada sitio pasan cosas distintas, ¿no? Pero es un poco el formato institucional que están tomando ahora el camino de estos lugares, ¿no? Entre todas estas experiencias, claramente hay pues todo un abanico de posibilidades y de problemas que han encontrado los actores que han estado involucrados en ellas. Yo creo que lo que acomuna un poco todas estas experiencias y que es lo fundamental, yo creo, de los procesos de memoria en Chile, en el Cono Sur y no sé si también en España, tal vez, por las experiencias que he visto yo, que es el protagonismo principal de las agrupaciones ciudadanas. O sea, todo eso, todo lo que vamos a hablar, existe porque ha habido gente que ha estado movilizándose durante años y décadas, y presionando a las autoridades y encontrando fórmulas para poder memorializar y hacerse con los espacios, y las instituciones de alguna manera siempre han ido un poco detrás, siempre han sido las iniciativas de grupos ciudadanos, en un principio sobre todo asociaciones de víctimas, de familiares de víctimas, que han estado empujando estos procesos, obligando un poco las instituciones a meterse en el tema de los lugares de memoria, ¿no? Y, digamos, estos procesos han llegado a tal punto de institucionalización hoy en día que, digamos, ahora justo está a punto de cambiar el gobierno, pero el gobierno saliente, una de las cosas que estaba gestionando ha sido dejar un poco por escrito una propuesta de ley específica sobre sitios de memoria en Chile, es decir, que haya una ley que ya establece qué es lo que tenemos que conservar, cómo lo vamos a hacer, cómo se van a gestionar estos sitios. Y esta ley, este tipo de ley no solo se está haciendo en Chile, sino que se está debatiendo con otros países del Cono Sur. De hecho, Uruguay hace 2 meses o 3 ha aprobado una ley de sitios de memoria. Entonces, es un proceso que ya tiene un nivel bastante grande de institucionalización. Pero y esta es la primera reflexión, ¿no? Son procesos, no son hechos. Es decir, muchas veces uno va y visita un sitio de memoria y piensa que siempre ha estado así. En realidad, todos estos sitios van cambiando y continúan cambiando, o sea, no se para nunca, ¿no? Y este proceso, estos procesos, digamos, uno de los aspectos en los que se hace más visible este carácter en movimiento de la memoria que se diseña dentro de un lugar es en el tema de las selecciones, ¿no? Como aquí en este sitio en un momento habrá que decidir y se estará decidiendo qué es lo que se conserva, qué es lo que se destruye, qué es lo que se exhibe o lo que se almacena. Todas estas selecciones cambian continuamente, entonces generan lo que Andreas Huyssen ha denominado un palimpsestos, ¿no? En el sentido que hay momentos en que se rescatan determinadas cosas y luego al cabo del tiempo se ve que algo que fue destruido en realidad merecía ser conservado, entonces se van a buscar los vestigios y se van exhumando cosas y se van borrando otras y se genera así digamos, los sitios como capas de memoria, ¿no? Que se van recuperando, borrando, y esto no se acaba nunca, ¿no? Entonces, el sitio que yo creo que más ilustra esta dinámica es un sitio muy conocido, es el primer sitio del que os quiero hablar, que es Villa Grimaldi. Villa Grimaldi, que posiblemente habéis escuchado nombrar porque es el primer memorial, según yo sepa, que ha surgido en América Latina, en toda América Latina, en un sitio de detención clandestina. Villa Grimaldi era una casa, ¿no? Estas imágenes son imágenes de aún antes que acabase la dictadura. Son imágenes del año 88, 89. Villa Grimaldi era una casa privada que fue, digamos, apropiada en una forma bastante oscura por la Dirección de Inteligencia Nacional, que era la Policía Secreta de Pinochet,
y que funcionó durante algunos años como centro clandestino donde se detuvieron a personas, se torturaron a personas, se desaparecieron a personas y era una casa privada, ¿no? Entonces, lo que pasa en Villa Grimaldi es que ya antes de que acabase la dictadura, en un momento hay un traslado de la propiedad, siempre, digamos, en esta jurisdicción muy opaca de la dictadura militar. Entonces, el predio es vendido y empiezan a demoler la villa, que era una casa, con algunas instalaciones alrededor, empiezan a demoler todo, ¿no? Dejan en el predio, pues, algunos restos de las construcciones que quedan allí abandonados. Entonces, frente a esta situación, hay un movimiento ciudadano que se genera alrededor del sitio en el que participan expresos políticos, familiares de víctimas y vecinos del barrio de Peñalolén, que es el barrio donde se encuentra la casa, y que empiezan a reivindicar el sitio, ¿no? Por ejemplo, ahí con estas imágenes haciendo escritas fuera de las paredes, ¿no? No a la impunidad, aquí se torturaba, y finalmente al principio de la democracia es cuando pueden entrar y ver el estado del lugar. No existen muchas fotos de eso, ¿no? Pero digamos esa última foto que hay ahí abajo a la derecha muestra un poco esta gente que ha entrado y lo que hay ahí pues son unos restos de unas construcciones porque lo que había habido había sido una demolición, ¿no? Demolición que en parte servía porque lo que aquí había era un proyecto de especulación inmobiliaria, o sea, se querían construir pisos y este proceso ha pasado en otros casos de centros de detención en Chile. Hay un centro de detención que está cerca de Villa Grimaldi, cuya existencia se descubrió hace pocos años, que hoy día son pisos, residencias, y fue un sitio de desaparición de personas del que no queda ningún resto, ¿no? Villa Grimaldi fue salvado como en el momento por unas agrupaciones ciudadanas que empezaron a empujar este proceso, ¿no? Ahora, lo interesante de este proceso es que, claro, estamos al principio de la transición a la democracia, con una transición que se denomina este modelo de la transición chilena de transición vía transacción, ¿no? Hay unos politólogos norteamericanos que han acuñado esta expresión hablando del modelo de transición del Estado español y de Brasil, pero que es el mismo modelo que también se implementó en Chile. Entonces, pues es una transición hecha de muchas negociaciones con la jerarquía militar que queda en poder, digamos, durante muchos años. Entonces no es una ruptura, sino que son una serie de negociaciones que tienen unos equilibrios muy difíciles. Entonces Villa Grimaldi, claro, el informe Rettig, que es el primer informe de la verdad y reconciliación que el Estado chileno publica en el 91, ya dice, visto que había habido todas estas movilizaciones, ya dice como una forma de reparación simbólica construiremos un monumento a las víctimas que lo construyeron en el Cementerio General de Santiago y un parque por la paz. Este parque por la paz es Villa Grimaldi, que es el sitio que estaban reivindicando. Ahora, la transformación de Villa Grimaldi en un parque por la paz es un primer paso de esto que muestra bastante cómo se van seleccionando las cosas según el clima de memoria y las posibilidades también del momento, porque estas son algunas imágenes, son imágenes actuales, ¿no? Pero son algunos símbolos que me permiten hablar de cómo era el Parque por la Paz Villa Grimaldi. Lo que hicieron para construir este Parque por la Paz fue eliminar todos los restos de estas construcciones que habían quedado medio ahí, medio rotas, lo que había quedado de vestigios, fue eliminarlo para construir un parque por la paz, entonces un parque que estimulase en el visitante pues, una sensación de reflexión, de tranquilidad, pero en el que no quedaba ningún signo explícito de por qué ese Parque por la Paz. No había un nombre, no había nada. Lo que había eran estos símbolos que son símbolos, digamos, que tienen una simbología, porque, digamos, por ejemplo, la puerta, ¿no?, que está ahí,
Esa puerta es la visión interna de la puerta por donde entraban los coches que traían a los detenidos. Entonces, ¿qué se hizo con esa puerta? Esa puerta se cerró, se entregaron las llaves de esa puerta a un sacerdote que es una persona pues, de mucho carisma en Chile, que ha luchado mucho con los movimientos populares. Entonces se hizo el gesto simbólico, entregarle las llaves, se construyó ese mosaico en forma de una llama, como una llama, digamos, purificadora o, digamos, un símbolo que permitiese cerrar simbólicamente esta puerta y nada más. Esta pequeña inscripción que veis en la segunda foto al lado de la llama es una inscripción posterior que explica la historia de la puerta. En su momento no había nada. La otra foto es una fuente que también se puso en el centro del parque. Una fuente, pues, de nuevo, como parte de creación de un parque de reflexión, pero, digamos, sin ninguna explicación. Lo que había algunas cosas que sí quedaron, por ejemplo, esta piscina, ¿no? No la destruyeron. La dejaron ahí, dejaron la piscina, dejaron algunos hilos de alambre que estaban al lado de que estaban encima de las murallas, pero eran símbolos que quedaron ahí y que nadie se atrevió a escribir nada al principio de los años 90. Entonces quedó un Parque por la Paz mudo, ¿no? Que era posiblemente lo único que se podía hacer en ese momento. Ahora el tema es que, claro, si esa fue la decisión patrimonial que se tomó a principios de los años 90, esta situación fue cambiando, ¿no? Fue cambiando por varias razones. En primer lugar, es interesante la reflexión que hace Diana Taylor sobre la memoria, la embodied memory, ¿no? La memoria en los cuerpos. Mientras Villa Grimaldi estaba muda, con estos símbolos que no contaban nada sobre las torturas y las desapariciones que habían acontecido, lo que pasaba en Villa Grimaldi es que había expresos políticos que habían estado en Villa Grimaldi que hacían visitas guiadas a la gente y le contaban, aquí estaba la celda, aquí estaba esto, aquí pasaba esto. Entonces había una memoria que, aunque no quedaba en los vestigios del sitio, sí que quedaba como en esta forma de transmisión oral, ¿no? Entonces, digamos, esta persistencia de esta memoria oral viene a materializarse en símbolos hacia finales de los años 90, cuando el discurso en Villa Grimaldi cambia y cambia la percepción sobre los vestigios y la relevancia de estos vestigios, ¿no? Lo primero que aparece en Villa Grimaldi, además, pensar que estos cambios, o sea, la primera imagen es un muro de nombres, no he sacado un detalle más así porque lo único que quería mostraros es que lo primero que se instala ahí es un muro con los nombres de las personas que el informe Rettig había identificado como personas que habían estado detenidas en Villa Grimaldi y habían desaparecido o habían sido ejecutadas. De eso habla ese muro, ¿no? Son una serie de nombres que se pone en el año 98. Pensad que en el año 98 es el mismo año en el que se da el arresto internacional de Pinochet. Nada es casual. O sea, cambia un poco el clima de memoria, cambia lo que se puede decir en el espacio público a raíz, entre otras cosas, en Chile, de un procesamiento internacional del ex dictador que hasta ese momento era comandante en jefe del ejército y iba a ser senador vitalicio. Viene la justicia internacional a decir que es un criminal contra la humanidad y eso genera en Chile toda una serie de cambios políticos y culturales que, entre otras cosas, se reflejan en una nueva percepción de qué es lo que tenemos que decir en estos sitios que hablan de la represión que ha habido durante la dictadura. Entonces, lo primero que aparece es un muro de nombre. Lo segundo que aparece es una maqueta, que también se reconstruye gracias a los relatos de estos presos, ¿no? Que es esta maqueta que se ve ahí. Hoy en día existe otra maqueta más nueva y, digamos, con mucho más detalle, pero esa maqueta se construyó pues, a finales de los años 90 un poco para mostrar cómo era la casa, qué es lo que había en los alrededores, en ese sitio donde se había producido todo eso. Y se decide también, esto a principio ya de los años 2000, reconstruir estos dos elementos de madera. Estas son reconstrucciones
que son celdas de aislamiento. Eran celdas más o menos en ese estilo que existían en los alrededores de la casa y que servían, pues, en el caso de la celda baja, para digamos, la detención, el aislamiento de presos que se quedaban allí dentro. Ahora luego veremos un dibujo porque poco a poco han venido apareciendo más y más detalles sobre todo eso. Y el otro es la torre, ¿no? Que es un poco el símbolo de Villa Grimaldi hoy en día, que antiguamente era un depósito de agua, pero que era un sitio donde se torturaron a personas. Y esa torre ya no existía. Entonces se reconstruye una representación de esa torre, ¿no? Y la otra imagen abajo es también un memorial con nombres, que es un jardín de rosas con estos nombres de las mujeres que fueron detenidas y desaparecidas en Villa Grimaldi, ¿no? Entonces están por un lado los nombres de los detenidos, por el otro lado estos sitios que se reconstruyen, la maqueta, y esto es, digamos, entre finales de los 90 y principio de los años 2000, ¿no? Y en el año 2004, perdón, tenía que haber pasado un poquito después, en el año 2004 es cuando Villa Grimaldi se declara monumento histórico. Es decir, que ya desde el punto de vista legal se dice, ok, este sitio tiene un valor testimonial y los vestigios ya, digamos, tienen que ser conservados, ¿no? Pero hasta el año 2004 esto no se genera. Y con esto, aquí quería llegar, se declara monumento histórico en el año 2004 y en el año 2006 hay una, digamos, una situación que me parece bastante evidente de este tema del palincesto que os hablaba, que es que se están haciendo unas excavaciones en el parque de Villa Grimaldi y encuentran debajo de la tierra unos escalones de la antigua villa, de la villa central del parque, ¿no? Entonces, encuentran los escalones y hay una serie de declaraciones en la prensa de gente que estaba en la corporación Villa Grimaldi que dice, pero ¿cómo ha sido posible que en su momento esto lo enterramos y no pensamos que tenía valor? Si esto tiene muchísimo valor. Entonces, el año 2006 ya, cuando lo rescatan, habían pasado más de 10 años desde la primera apertura de Villa Grimaldi como centro de detención, ya los escalones tienen otro valor patrimonial completamente y están hoy en día en el centro de todo el espacio y están vallados y ya, digamos, están apareciendo más vestigios que poco a poco los irán, digamos, un poco dándole un sentido dentro de la visita guiada, pero es como interesante la reacción que provocan estos vestigios con respecto a una época anterior en la cual no se veía que tuviese ningún interés especial el mantener lo que habían sido los restos de la casa, ¿no? Y siempre en este, digamos, proceso de qué es lo que vamos a contar a través del sitio, cuáles son las memorias que tenemos que rescatar, lo otro que me parece muy interesante este proceso es lo que os comentaba antes de la aparición de los nombres de las víctimas, ¿no? Esos nombres que al principio no estaban y que luego aparecen en ese muro. Nombres de ejecutados y desaparecidos. Otro tema es el nombre de los torturados y sobrevivientes. Todavía no hay en Villa Grimaldi un muro con los nombres de los sobrevivientes, ¿no? Porque hay ahí un problema. ¿Cómo se puede hacer un monumento a gente que está todavía viva? Ha habido en algunos momentos debates sobre eso, ¿no? Pero todavía no hay, por ejemplo, digamos, un muro o unas inscripciones con el tema de las personas torturadas y que sobrevivieron. Lo que sí apareció y que me parece como interesante son estos monumentos que también aparecen a partir de principios de los 2000, yo creo que el último de ellos es del 2007, que son monumentos que ponen dentro de Villa Grimaldi distintas colectividades políticas que hacen estos monumentos para las víctimas del propio partido o del propio movimiento político que
fueron desaparecidas o ejecutadas en Villa Grimaldi. Entonces, ahí está el del Partido Socialista, el del Partido Comunista, el del MIR, hay otro que es del MAPU, hay como varios movimientos que hacen esos memoriales. Y eso es como otro aspecto también de la memoria. Si antes no estaban ni siquiera los nombres, esto ya es otro paso más con respecto a los nombres, porque no solo son los nombres, sino que es la pertenencia política de las personas que fueron ejecutadas y que es en el fondo la razón por la que fueron ejecutadas, porque participaban y porque eran parte de estos partidos, ¿no? O de estos movimientos. Entonces es otro paso más, ¿no? Bueno, vamos primero con esto. Esto también tiene que ver con el tema de los vestigios, ¿no? Esto también es año 2007, otra cosa más que se pone, ¿no? 2007-2008. Instalan este cubo, digamos, que es una especie de sala de exposición en donde adentro de la sala de exposición lo único que hay son estos rieles y ese botón, ¿no? Ese es el botón de la película de Patricio Guzmán, el botón de Nácar, ¿no? Es ese botón. Entonces, otra valorización más del vestigio, ¿no? Esos rieles fueron rieles que fueron encontrados en el marco de los procesos por las desapariciones de personas que llevó en Chile el juez Guzmán. Empezaron a reconstruir las dinámicas de las desapariciones y empezaron a descubrir este sistema terrorífico de que mataban a las personas y las tiraban al mar desde helicópteros, ¿no? Entonces, cuando empezaron a sacar toda esa historia y a descubrir esa dinámica, descubrieron que para que los cadáveres no saliesen, les ataban unos rieles de tren, que se hizo la investigación y se supo de qué empresa venían, se empezó a tirar del hilo, ¿no? Y se fueron a buscar en un lugar donde se suponía que habían sido lanzados cuerpos, se hicieron las investigaciones y se fue al fondo del mar y se encontraron unos rieles de tren, ¿no? No estaban ya claramente cuerpos ni restos humanos atados, pero eran unos rieles que habían estado atados a cuerpos humanos. Entonces, esos rieles fueron rescatados. Encima de uno de estos rieles estaba incrustado el botón, ¿no? Y ese botón es ya parte de una museografía. O sea, imaginaros la diferencia, ¿no? Desde un parque por la paz, donde no hay ningún vestigio, a una situación donde ahora va el visitante y puede mirar estas evidencias jurídicas, se han convertido en elementos museales, patrimoniales, que incluso uno va ahí y ve a través del lente, puede observar ese botón, que además pues tiene otra historia cultural porque ya es, digamos, un patrimonio de la humanidad gracias a la obra de Guzmán, ¿no? La historia de ese botón. No sé si me había perdido alguna parte. Y esto, que era lo último que os quería hablar, que ya es algo que muy recientemente he visto en Villa Grimaldi, esto es en la entrada de la torre, ¿no? De la torre que se veía en una de las diapositivas. Ahí en el ingreso de la torre, la última vez que visité Villa Grimaldi estaban estos elementos que no sé si son permanentes, o si es digamos, no ponía nada, que si fuesen permanentes o si fuesen instaladas ahí solo en ese momento, pero me llamó muchísimo la atención porque esto es otra parte del relato. Primero, los dibujos, ¿no? Ya estos son dibujos de una persona que estuvo presa en Villa Grimaldi y que ha habido varias personas en Chile detenidas en centros clandestinos que como forma de dejar, digamos, evidencia de lo que estaba pasando, hacían dibujos. Entonces hay algunas colecciones de estos dibujos que están hoy en día en el Museo de la Memoria. En este caso, este señor estuvo detenido en Villa Grimaldi, hizo unos dibujos y son dibujos, ahí si veis el segundo dibujo, es el dibujo de cómo estaba la gente dentro de esas celdas, de esa celda que habíamos visto en un principio, ¿no? Entonces ya podemos ver una evidencia de la tortura, ya podemos ver una camilla eléctrica, ¿no?
Y al otro lado, este organigrama, que fue realmente lo que me llamó muchísimo la atención, porque yo en ningún sitio de estos en Chile, en ningún sitio de represión en Chile, había visto ni un solo nombre de perpetrador. Han ido apareciendo los nombres de las víctimas, pero es muy difícil encontrar una evidencia, un recuerdo, una inscripción que recuerde quiénes fueron los culpables de aquellos hechos. Esto es parte del tema de la dificultad de la memoria en Chile, hablar de los culpables. Y eso es un organigrama que colgaron al interior de la torre, que es el organigrama del funcionamiento de la Dirección de Inteligencia Nacional dentro de Villa Grimaldi. Desde arriba, Manuel Contreras Sepúlveda, que era el jefe de la DINA cuando se abrió Villa Grimaldi, a los mandos que venían después. Están los nombres, están las fotos, por supuesto no es toda la gente, faltan militares, faltan civiles, pero hay nombres y hay fotos. Y eso al principio del Parque por la Paz era inimaginable, ¿no? Y sigue siendo inimaginable en muchos lugares de memoria en Chile, ¿no? En el propio Museo de la Memoria. Sigue siendo bastante difícil hablar de nombre y apellidos de perpetradores. Entonces, digamos, este era un poco el excursus que quería hacer de Villa Grimaldi, un poco para mostrar cómo todo lo que se va recordando y olvidando tiene que ver con los momentos y va cambiando, porque no siempre es lo mismo lo que parece importante que hay que recordar. Y hay cosas que se borran, como esos escalones, y que de repente se vuelve sobre ellas y se dice, ¿cómo hemos podido borrarla? Pues las vamos a recuperar, ¿no? Y ese proceso es de lo que más interesante me parece a la hora de analizar estos procesos de memorialización, ¿no? El segundo, digamos, aspectos de estos procesos de memorialización de los que quería hablar tiene que ver también con algo que hemos visto en la historia de Villa Grimaldi. Como os decía, todas esas iniciativas, los protagonistas principales de estas iniciativas son agrupaciones ciudadanas. O sea, es el activismo popular, el activismo ciudadano, sin duda, el que pone en marcha todos estos procesos. Todos, o sea, no hay ninguna excepción. El Museo de la Memoria es el sitio del Estado, hecho por el Estado. Pero estos sitios de memoria nacen de iniciativas ciudadanas. Ahora, las iniciativas ciudadanas se van concretando en la medida en que encuentran una colaboración con las instituciones. Y a lo largo de este proceso, de estos procesos durante la transición y hasta el día de hoy, pues ha habido varios tipos de actitudes de las instituciones, varios tipos de demanda de parte de las agrupaciones ciudadanas y varios tipos de conflictos entre agrupaciones e instituciones que se ocupan de sitios de memoria, ¿no? Entonces, esa dinámica de la relación entre agrupaciones ciudadanas e instituciones es algo que en Chile genera un abanico de experiencias muy variadas. Yo, el primer sitio del que os quería hablar, o sea, el ejemplo más fuerte del que os quería hablar en este caso, es el caso del Estadio Nacional, que desde mi punto de vista es una experiencia que habla un poco del problema de la relación entre agrupaciones ciudadanas e instituciones, ¿no? A la hora de gestionar estos lugares. El tema del Estadio Nacional es que he puesto aquí estas imágenes de archivo porque son imágenes que seguramente os suenan, porque son imágenes que le suenan a cualquiera. Es decir, el Estadio Nacional es un símbolo nacional e internacional de la dictadura de Pinochet. Entonces, por eso es curioso el caso del Estadio Nacional, porque es un símbolo tan conocido y tan internacional, pero no había y nunca ha habido, hasta tiempos muy recientes, una agrupación ciudadana específicamente nacida alrededor del estadio. ¿Por qué? Porque el Estadio Nacional fue un campo de concentración durante un tiempo corto
entre septiembre del 73 y noviembre del 73. Fueron 2 meses en los que en el Estadio Nacional llevaron todo tipo de gente. No era todavía la represión selectiva de Villa Grimaldi, de la gente del MIR, del Partido Comunista, sino que en un principio al Estadio Nacional llevaron a cualquiera. Hicieron allanamientos en las poblaciones, llevaron al Estadio Nacional gente que simplemente estaba circulando en la calle fuera del toque de queda. Cualquier tipo de persona llegó al Estadio Nacional. Y además el Estadio Nacional no era un centro clandestino de detención y tortura, sino que era un centro que se conocía. Todos los días fuera del Estadio Nacional se formaban colas de familiares que iban a pedir noticias sobre la gente que estaba dentro. El Estadio Nacional fue visitado por la Cruz Roja. Algunas de esas imágenes, por ejemplo, esta tira de imágenes y la imagen que se ve abajo, son imágenes que fueron sacadas por periodistas extranjeros que estaban lejos del estadio, en un edificio adyacente al estadio, y con objetivos muy grandes pudieron sacar imágenes adentro, en donde se ven imágenes de torturas dentro del Estadio Nacional, ¿no? Entonces, esas imágenes circularon enseguida después del golpe de Estado, ¿no? Pero la gente que estaba detenida aquí fue luego derivada a distintos otros campos y distintas otras instalaciones de represión. Entonces, y el estadio pues retomó su vida, ¿no? Retomó su vida además de una manera bastante terrorífica, ¿no? Porque después de estos 2 meses lo que hicieron fue sacar a toda la gente, limpiar todo, y al poco tiempo había unos partidos que estaban haciendo los partidos para una selección de un mundial de fútbol, y jugaron aquí además un partido que ha quedado en la historia porque era el partido de la selección chilena contra la selección de la Unión Soviética. La Unión Soviética se negó a ir a Chile a jugar, y la FIFA dijo, pues si no se presentan ha ganado Chile, ¿no? Y hubo un partido donde solo había un equipo y había unas gradas llenas de espectadores que aplaudían a la selección chilena, ¿no? Esto pasó poco tiempo después de que hubiesen salido de ahí los presos políticos del estadio. Pero esta gente fue derivada a otros lugares y el estadio siguió su vida, ¿no? Siguió su vida de estadio y de centro también, digamos, de representaciones cívicas importantes, porque, por ejemplo, justo en la recuperación de la democracia, cuando se hizo la ceremonia, el presidente Aylwin hizo la ceremonia de asunción del mando y de comienzo de la democracia, pues el gran acto lo hizo en el Estadio Nacional, ¿no? Entonces es un símbolo que ha sido, digamos, utilizado no solo para los partidos, sino para muchas cosas a lo largo de la democracia, pero sin ser reivindicado como sitio de memoria hasta los años 2000. Hasta esos años no había ninguna demanda, cuando alrededor de los años 2000, y veis ahí son como procesos que se van generando a partir de, en este caso, un documental. El documental Estadio Nacional, que hoy en día está en internet y que lo podéis ver, pues es una primera investigación con entrevistas e imágenes de archivo de esta chica que se puso a hacer toda la investigación sobre el estadio, publica el documental Estadio Nacional, y alrededor del trabajo del documental y alrededor de la gente que ya va congregando para las entrevistas y gente que se empieza a interesar en la historia, empieza a surgir un movimiento alrededor de la memoria del Estadio Nacional. Un movimiento muy heterogéneo, que no eran solo víctimas, sino que había también intelectuales como esta documentalista o un grupo de arquitectos que también se involucran con el proyecto desde un principio. Entonces es un movimiento muy heterogéneo que digamos, empieza a presionar para que el estadio se declare monumento nacional, sobre todo porque había en proyecto una remodelación del estadio que, digamos, estaba amenazando con borrar cualquier tipo de huella de lo que había sido el centro de detención, ¿no? Entonces, esto se logra en el año 2003. En el año 2003 declaran el Estadio Nacional monumento,
y sobre todo con la protección específica de algunas partes del estadio, ¿no? No todo el estadio, porque el estadio tenía que seguir funcionando como un estadio, entonces no todo podía mantenerse tal cual, pero hay algunos sectores específicos del estadio a los que se da una protección específica y no pueden ser tocados, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho con estos sitios, con estos espacios, en realidad es muy potente. O sea, antes de hablaros de los problemas que veo yo en la gestión institucional de esto, quiero subrayar que es muy potente lo que se está haciendo en el Estadio Nacional. Si veis, una de las cosas que se ha conservado es estas gradas que se ven en la primera foto arriba a la izquierda. Eso es un símbolo potentísimo, porque se ha logrado que esa parte de las gradas se mantengan tal cual. El resto de las gradas se han cambiado todas las sillas. El estadio es nuevo. Si uno va al estadio, ve un estadio nuevo. Pero dentro de un estadio nuevo hay una parte, que es esa parte, donde se han mantenido esas gradas, que si vosotros veis en esas fotos están esas gradas. O sea, son unas gradas que directamente recuerdan esas imágenes, ¿no? Entonces, se han mantenido las gradas de madera con esta escrita, un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, e imaginaros lo que significa para los públicos masivos que acuden al estadio de fútbol sin tener idea ni de memoria ni un mínimo interés porque van a ver un partido de fútbol y se encuentran en el medio de todo el espacio, pues ahí, las gradas de madera, ¿no? Entonces es muy potente, ¿no? Estas otras imágenes, por ejemplo, en la parte de arriba, de la parte de abajo, es una parte de las galerías, ¿no? Donde hay unos vestidores del estadio central que también se ha declarado, digamos, con protección especial, entonces se mantiene igual, no se tocan las paredes. Si uno va ahí, ve incluso el polvo, ve incluso las pulgas, está todo igual y ahora han hecho pues algunas instalaciones de fotos de archivo, hacen ahí algunas conmemoraciones, sí que han puesto elementos, pero digamos, tratando de mantener el espacio tal cual era. La otra experiencia es aquí, en esta foto abajo, que es simplemente una foto desde fuera, porque este era el camarín de la piscina. Hay una piscina adyacente al estadio y este camarín, para poderlo conservar, han conservado internamente la estructura tal cual, pero le han creado una caparazón moderna exterior, que es lo que se ve en esta foto, como para poderlo mantener y darle una visibilidad de monumento, ¿no? Pero adentro, si uno entra, está el camarín tal cual, ¿no? Con fotos de las presas y eso, pero está el camarín tal cual, ¿no? Y la otra foto que me parece excepcional, que uno va paseando por el estadio, es un estadio de fútbol y en un momento se encuentra una pequeña puerta con escrito Derechos Humanos, ¿no? Que es donde están las personas que un poco gestionan estos sitios, ¿no? Entonces es como esta convivencia, ¿no? Del espacio memorial con el espacio deportivo, ¿no? Entonces, esto por decir que lo que se ha logrado hacer es potente, ¿no? Pero si os fijáis, son puntos, es decir, cada uno de estos memoriales se ha hecho con un proyecto aislado. No ha habido en ningún momento un proyecto global sobre el estadio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando había este movimiento heterogéneo a principios de los años 2000, en el que estaban involucrados también intelectuales y arquitectos, la apuesta era que el Estadio Nacional es un símbolo nacional e internacional. Entonces aquí tiene que haber un proyecto memorial público, fuerte, del Estado y coordinado. Es decir, no vamos a hacer memoriales aislados en todos los sitios que se han protegido, sino que tenemos que hacer un diseño global y este diseño lo tiene que hacer el Estado, porque necesitamos una memoria que sea pública. Pero no ha pasado eso, sino que este sistema de las declaratorias de monumentos que luego resulta en la gestión de estos sitios por parte de agrupaciones específicas, en el caso del Estadio Nacional, como no había una agrupación fuerte de presos,
digamos, dejó en mano o la cogieron en mano una agrupación que es la agrupación de expresos políticos de la región metropolitana, que es una agrupación en realidad muy pequeña, porque la mayor parte de los presos están asociados en agrupaciones que tienen que ver con los sitios donde luego fueron. El campo de Chacabuco, Villa Grimaldi, Londres 38, allí se asociaron. Entonces, la Asociación de Expresos Políticos es una asociación pequeña y débil, pero que finalmente se convierte en el principal interlocutor de este sitio. ¿Y esto qué genera? Genera que estos, digamos, proyectos se hacen en forma puntual, que el Estado negocia directamente con los representantes de esta agrupación, que son dos, literalmente dos personas, y que estas dos personas son finalmente las que están decidiendo lo que se está haciendo en estos lugares. Entonces, estas dos personas lo hacen con muchísima voluntad y están haciendo cosas muy potentes, como por ejemplo que hoy en día cualquier ciudadano, un 11 de septiembre, podemos entrar al Estadio Nacional a conmemorar el golpe de Estado, que antes no lo podíamos hacer. Pero son dos personas, diría yo que una, la que está decidiendo lo que se hace en el Estadio Nacional, ¿no? Esto, ¿qué significa en esta relación entre agrupaciones e instituciones, ¿no? Me parece interesante para mostrar este problema, este tema de dos placas, ¿no? Esta es una placa que se puso en forma espontánea en el 2001, el mismo año, creo, en donde se publicó ese documental, Estadio Nacional, ¿no? Es una placa pues, que la hicieron la gente que empezó a movilizarse en torno al Estadio Nacional, hicieron la placa y la pusieron en la puerta principal del estadio. Y esta placa dice una serie de cosas, que antes en el estadio no había nada que dijese nada. Entonces, aquí hay una placa que dice, entre el 11 de septiembre, el 11 de noviembre, más de 12.000 prisioneros políticos, está diciendo una serie de datos, esta placa. Esta placa luego fue removida en este proceso de institucionalizar el estadio como sitio de memoria. Y es curioso, la primera placa que se inaugura ya, digamos, institucionalmente, que yo estaba en esa inauguración y me dio una sensación como hay algo que no funciona aquí, ¿no? La primera placa que fue inaugurada en el Estadio Nacional, en el ingreso principal del estadio, es decir, que todos los que van a los partidos de fútbol pasan por ahí, es una placa que inauguró un gobierno de derechas, el gobierno de Sebastián Piñera en la anterior administración, ahora va a volver otra administración de Piñera, pero la primera placa en el Estadio Nacional la inaugura un gobierno que tiene colaboradores abiertamente vinculados con el régimen de Pinochet en su momento, e inaugura aquí una placa que dice lo siguiente: exprisioneros y prisioneras políticas, inaugurado durante el gobierno de Sebastián Piñera Echenique, siendo ministro de Deporte tal, punto. No hay fecha, no hay números, no hay explicaciones, no hay nada. Pero es posiblemente la única placa que podía inaugurar ese gobierno en ese momento. Ahora, a mí me llamó la atención en esto de la relación entre agrupaciones e instituciones, el ver esa inauguración, el ver esa señora que está muy movilizada alrededor del estadio y que hace un trabajo realmente valiente y loable, pero qué tan débil y manipulable es en una inauguración donde ella se sienta al lado del ministro de Deporte y ella se siente importante en su vestido de domingo. Pero ¿quién está escribiendo lo que ha pasado en el Estadio Nacional? ¿No? Yo en este caso siento que una agrupación pequeña y un poco aislada tiene mucho peligro de manipulación de parte de las instituciones, ¿no? Y una anécdota que a mí me hizo pensar en eso, cuando nosotros visitamos el Estadio Nacional con esta señora y con este colaborador que os repito, que son gente que realmente creen lo que en lo que está haciendo, o sea, que hacen un trabajo muy importante, por ejemplo, las visitas guiadas. Pero ¿qué es lo que pasó? Nosotros vamos a visitar el estadio, esta es la parte del camarín del velódromo. El estadio es todo un conjunto, ¿no? Está el estadio de fútbol, la piscina, el velódromo, es todo un conjunto deportivo. Entonces, el velódromo también fue un sitio
donde hubo detención, hubo tortura, y en este lugar, que era el camarín, el vestuario del velódromo, fue un sitio de tortura. Entonces nosotros entramos ahí, en la visita guiada, está todo tal cual, entonces realmente esto le da mucho poder al lugar, evocador, cuando tú entras ahí, ¿no? Porque están casi, no te digo las manchas de sangre, pero es que están restos muy, muy auténticos, ¿no? Estamos en ese sitio y ellos nos están explicando un poco de esa historia y se genera un conflicto porque llegan los representantes de otra agrupación de presos políticos, la agrupación de presos del campo de concentración de Chacabuco, que es un campo de concentración donde fueron llevados muchos detenidos que habían estado en el Estadio Nacional, fueron luego llevados a Chacabuco. Entonces, expresos políticos de Chacabuco que están organizados alrededor del sitio de Chacabuco quieren hacer una conmemoración en el estadio, en particular quieren hacer una conmemoración en este lugar y llegan justo ese día que nosotros estábamos haciendo la visita con unos instrumentos musicales porque quieren entrar en el vestuario del velódromo y tocar unas canciones porque sienten que es como un gesto, como una especie de exorcismo, de estar ahí pues con música y hacer un pequeño canto allí dentro. Ahora, estas personas que están gestionando ahora mismo el estadio no lo veían para nada y se enfrentan a ellos ahí en la puerta y dicen, si esto no puede ser, en un sitio de dolor, en un sitio de tortura, ¿cómo vais aquí a venir con instrumentos musicales a tocar? Aquí no se toca. Nosotros tenemos las llaves y aquí no se toca música. Yo allí no digo si en un sitio como este hay que tocar música o no hay que tocar música, no lo sé, pero creo que es una decisión que no pueden tomar dos personas, ¿no? Mientras que esta dinámica en el fondo genera que los que escriben esa historia y los que deciden lo que se puede escribir se concentra en muy pocas personas y eso genera debilidad, vulnerabilidad, posibilidad de manipulación, ¿no? Manipulación incluso pensando en cómo está siendo usado el símbolo del Estadio Nacional. Esta es una foto de verdad, esta es una foto de hace poco tiempo. Esta es una campaña publicitaria de un grupo contra el aborto que va y que usa el símbolo de las gradas del Estadio Nacional para decir que el aborto es lo mismo que las violaciones a los derechos humanos en la dictadura. Y pusieron estas imágenes a lo largo de la Panamericana. Por supuesto, causaron mucho escándalo y las tuvieron que remover. Pero imaginaros un sitio simbólico como el Estadio Nacional, para qué tipo de discurso puede ser utilizado y lo importante que es que detrás de un sitio como eso haya un grupo potente, grande, diversificado de gente que pueda responder a este tipo de utilizos, ¿no? A este tipo de usos de los símbolos de la memoria, ¿no? Cosa que yo siento que en el caso del estadio es problemático, es débil, ¿no? No es fuerte porque está aislada la agrupación que lo está gestionando gracias un poco a este sistema de las instituciones un poco ceden a una agrupación y esta agrupación decide qué hacer. Allí veo debilidad. Claramente, esta es un poco un ejemplo un poco fuerte, ¿no? de qué tipo de problemas se generan a través de este sistema. Luego en Chile hay un abanico de situaciones que se generan en este ámbito. Por ejemplo, un sitio de memoria del que vamos a hablar ahora, que es Londres 38, que también fue centro clandestino de detención y tortura y desaparición, tienen una actitud respecto a las instituciones completamente opuesta. Cuando el sitio fue declarado monumento nacional y se decidió pues, conservarlo como sitio de memoria y todo eso, el gobierno en ese momento, gobierno de Michelle Bachelet, había creado este instituto, el Instituto de Derechos Humanos, que es una institución gubernamental dedicada a políticas de memoria, lo estaban creando en ese momento y dicen como propuesta, vamos a hacer la sede del Instituto de Derechos Humanos dentro de Londres 38. La agrupación que había estado peleando para la conservación del sitio movió Roma con Santiago diciendo, aquí no entráis, este sitio es nuestro. Una
completamente opuesta la relación, ¿no? Luego hay pues, situaciones híbridas, ¿no? Por ejemplo, una situación híbrida que no es realmente un sitio que yo no traje a colación porque no es un sitio que aparte no es una historia que yo haya estudiado mucho, pero es un sitio que hasta ahora no ha tenido un papel realmente memorial, que es la ex cárcel de Valparaíso, que es un sitio que tendría mucho que ver con este sitio, pero no lo he traído porque no se ha utilizado realmente en función memorial hasta ahora, que acaba de ser declarado Monumento Nacional así la semana pasada, y están empezando a hacer una serie de procesos de memorialización con el tema de la represión política en dictadura dentro de la cárcel, pero hasta ahora la cárcel había sido recuperada solo como centro cultural, porque desde que había sido abandonada la cárcel de Valparaíso, había sido ocupada por colectivos de artistas que habían empezado a usar las instalaciones para hacer pues, ensayos de malabarismos, de escultura, de distintas cosas, y le estaban autogestionando en forma ocupada, sin contar para nada con instituciones. Cuando se meten las instituciones y dicen, vamos a hacer aquí un centro cultural de verdad, claro, es como, pero si un centro cultural aquí ya existe, está siendo autogestionado por la gente. Cuando lo hace la institución, ¿dónde queda la gente? Y ahí ha habido un proceso interesante de combinación de estas dos cosas, porque pues, mientras hacían el proyecto de remodelación, le dieron otro espacio a estos colectivos y finalmente se ha encontrado la solución de que el Centro Cultural de la ex cárcel de Valparaíso está gestionado por un directorio en el que estos grupos que habían ocupado en su momento la cárcel tienen 3 representantes. O sea, sobre, no sé si son 9 personas las que conforman este directorio, hay representantes de varias instituciones y hay representantes de estos grupos que en su momento habían creado el centro en forma autogestionada. Esto no significa que no tengan problemas, cada 2 por 3 tienen problemas sobre si las instituciones se quieren apropiar o si la gestión no es transparente, o sea, siempre hay polémicas con eso, pero es una, digamos, experiencia híbrida, ¿no? de gestión entre agrupaciones ciudadanas e instituciones. Y finalmente, el tercer punto, ¿no? Que es ahí donde quiero traer el tema de Londres 38, que es una experiencia muy impactante, ¿no? muy potente y muy política. Londres 38, que también era un centro clandestino de detención, tortura y desaparición, ubicado en el centro de Santiago, o sea, en el centro. Una casa donde torturaban a la gente y aislaban a la gente, pero que está ubicado muy cerca del Palacio de la Moneda, en el entramado urbano completamente, ¿no? En el caso de Londres 38, digamos, lo que me permite hablar este caso con respecto a lo que, digamos, a lo que estamos hablando de los procesos de memorialización es un poco la recuperación de sitios de memoria como posibilidad de creación de nuevos espacios públicos, ¿no? Nuevos espacios públicos, ¿en qué sentido? Hay un sentido, yo creo, como bastante evidente, que es, por ejemplo, en el caso de esta cárcel. Es decir, un espacio que estaba cerrado, donde no se podía acceder, que en un momento, gracias también al tema de la memoria, se convierte en un espacio accesible, en un espacio transitable, utilizable, ¿no? Entonces, es un nuevo espacio dado a la ciudad gracias a la memoria, ¿no? Y eso pues, puede ser tanto, digamos, como creación de espacios públicos frente a las amenazas de especulación inmobiliaria o uso, digamos, negocio sobre el suelo, que de repente con el tema de la memoria, como pasa también en estos lugares, en Londres 38, por ejemplo, pues se declara monumento histórico, se declara sitio de memoria, pues ya no hay especulación posible aquí, ¿no? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, en Chile se están dando, con respecto a esto mismo de abrir espacios públicos nuevos con el tema de la memoria, unas experiencias muy, muy recientes que ahí indican lo conflictivo que puede llegar a ser eso, porque ahora, con el tema de las declaratorias de monumentos nacionales,
hasta ahora, casi todos los sitios que se han recuperado han sido sitios que pertenecían digamos, a la policía secreta de Pinochet y que estaban en manos de privados, digamos que la propiedad no era clara, el derecho de propiedad, pero en realidad, si vosotros vais a ver que está en Internet el informe de prisión política y tortura, es así, el listado de sitios donde se perpetró la tortura y la prisión política es un listado gigantesco y el 98% de los sitios de ese listado son sitios de propiedad militar. Son cuarteles militares, cuarteles de carabineros, de policía, todavía funcionantes de las instituciones militares. Entonces, lo que está aconteciendo ahora, muy recientemente en Chile, es que con las declaratorias de monumentos nacionales las agrupaciones ciudadanas se están metiendo con los militares. Hay un cuartel de militares que está cerca de Santiago, donde muy recientemente una agrupación de presos ha logrado la declaratoria de monumento nacional de un sitio interno al cuartel que se llama La Escuelita, donde hay evidencias que fueron desaparecidas, ejecutadas 18 personas, me parece. Entonces logran que el Consejo de Monumentos Nacionales lo declare monumento, con lo cual los militares de alguna manera la memoria les está entrando en casa. Por supuesto, los militares recurren la declaratoria, empieza una controversia y un conflicto entre instituciones por el tema de que con estos procesos de declarar monumentos nacionales los sitios de memoria, pues se van abriendo espacios públicos allí donde igual tan públicos no son, ¿no? Sobre todo estos espacios que son de propiedad militar en Chile, ¿no? Pero no solo espacios públicos en el sentido de que se abren espacios que antes estaban cerrados, como en estos dos ejemplos que os he hecho, sino espacios públicos nuevos en el sentido que son de nuevo tipo, como a mí me hace pensar mucho el caso de Londres, ¿no? Que, bueno, Londres 38, que es un sitio que han decidido mantenerlo cuanto más posible igual a lo que era. Entonces también es muy impactante cuando uno entra, pues están los restos, digamos incluso las paredes rotas, incluso pues como muy impactante a la vista porque no hay como realmente una interpretación. Han querido dejarlo sin interpretación. Lo que han puesto han sido estas preguntas, ¿no? Preguntas en las paredes que el visitante va viendo para, digamos, estimular que el visitante piense, pero piense por su cuenta. No hay un relato. El sitio no está diciendo realmente, ¿no?, muchos datos sobre la historia, sino que se deja más a la emotividad. Pero lo que es interesante de Londres en cuanto al tema de los espacios públicos nuevos es que en Londres 38 la agrupación que gestiona el sitio, que es una agrupación bastante heterogénea, ¿no?, en la que participan tanto expresos políticos como gente simplemente interesada en los temas de memoria, activistas, o sea, hay gente muy diversa que está en esta gestión de este lugar, y esto viene de la misma página web del Centro Londres 38. Ellos como proyecto suyo de memorial, ellos dicen, primero, la autonomía, o sea, esto lo gestionamos autónomamente, con lo que decíamos antes del tema de tratar de mantener un poco al margen las instituciones con respecto a lo que se hace aquí, pero no solo, ellos dicen, parte del trabajo de la memoria es crear una gestión asamblearia y horizontal. Es decir, la memoria nos convoca a la lucha actualmente, a ser ciudadanos actualmente. Entonces, una de las cosas por las que vamos a utilizar este sitio es para aprender a funcionar de forma asamblearia y horizontal. Esto significa que la gente que gestiona Londres 38 han dividido un poco todo el trabajo, que si os metéis en la página web veréis que tienen muchísimas iniciativas, ¿no? Entonces tienen mucho trabajo y está dividido por comisiones de trabajo, que son comisiones bastante autónomas unas con otras, pero en cada una son asambleas. Y cada una de esas asambleas
luego toma decisiones todos juntos en otra asamblea. Entonces, esto hace que todas las decisiones de Londres 38 sean muy lentas, tengan muchísimos problemas, siempre haya muchos conflictos entre las distintas gentes que participan ahí, pero es un ensayo de democracia que se hace dentro de un sitio de memoria como objetivo básico, o sea, es un pilar, no es una cosa secundaria. Estamos aquí para hacer memoria y hacer memoria es aprender la democracia. Entonces, en ese sentido, como un espacio público nuevo, ¿no? Y además, lo que yo estoy viendo últimamente en estos sitios de memoria, porque digamos que hasta años muy recientes era muy preponderante el rol de los familiares de víctimas y familiares de víctimas, hijos de víctimas, nietos de víctimas, como un poco una línea de sangre de víctimas, ¿no? Pues lo que yo estoy viendo, que me parece, es que con el paso también de un poco del tiempo, que ya pues las víctimas, los sobrevivientes pues ya son más mayores, ya se va congregando gente más diversa, que no son solo víctimas, y que se generan comunidades en estos sitios que son intergeneracionales y que reúnen a gente de procedencias muy diversas, entre intelectuales, activistas, víctimas, familiares de víctimas, y eso yo creo que tiene mucho poder en ese tema de la creación de espacios públicos nuevos, porque esa es cohesión social también, ¿no? Eso es capacidad de, a través de la memoria, crear nuevas comunidades, ¿no? Y finalmente, siempre con el tema de Londres, con esto de la acción en lo público, como el sitio de memoria como un espacio público que actúa en lo público, ¿no? Es otro punto de la política de Londres 38, tiene que ver con esta frase, que es otra frase que está también estampada entre las frases que están estampadas en la pared, que es una frase que a mí me encanta, será porque representa mi pensamiento, ¿no? Pero la actividad de hacer memoria que no se inscribe en proyecto presente equivale a no recordar nada. Esto es como un aspecto que ellos tienen muy presente, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la gente de Londres 38, que también de otros sitios de memoria, yo ahora estoy hablando como de Londres 38 porque destaca mucho en estas formas de activismo, pero también los otros sitios lo hacen con otros perfiles y con otras características, pero que Londres 38 se ha metido en unas campañas que no recluyen la memoria a esa casa que vimos en esa primera foto, ¿no? Sino que se expanden y tratan de influir el espacio público general y tratan de meterse con temas que son temas de interés público que van mucho más allá de las paredes de esa casa, ¿no? Aquí, por ejemplo, son dos campañas, ¿no? Que han sido muy potentes de ellos. La campaña contra los archivos secretos son campañas que tienen que ver con la impunidad de los crímenes de violaciones a los derechos humanos en Chile, ¿ok?, relativas a la dictadura militar, pero que atañen cosas muy presentes, como la existencia en Chile de archivos secretos militares, de archivos secretos, los propios archivos de los informes, tanto Rettig como Valech, es decir, los informes sobre desapariciones y sobre prisión política, los archivos de esas investigaciones son secretos. Los tribunales no pueden ver esas declaraciones, no pueden ver esos nombres, los investigadores no podemos ver esos nombres. Hay archivos secretos que impiden o que ralentizan las condenas, la justicia, el saber, ¿no? El saber público de las cosas. Pues Londres ha hecho una campaña muy potente con el tema de los archivos secretos, ¿no? Y imaginaros que como, digamos, su personalidad jurídica de Londres 38 han empezado unas querellas que ahora mismo, de hace pocos meses, creo que es la primera querella a una empresa privada por haber colaborado en la desaparición de personas, a una pesquera chilena cuyos barcos, ya saldrán las investigaciones, pero supuestamente han sido usados para la desaparición de personas en el mar. Londres 38 ha plantado una querella. Entonces son acciones que van mucho más allá de sus paredes y mucho más allá del solo recordar lo que pasó ahí, sino que actúan en el espacio público, en la justicia, en el tema de los archivos e incluso, y con esto cierro,
no solo con cosas que tengan que ver con la dictadura militar. Ahí, en el caso de Londres 38, un poco el núcleo, en este caso, ¿no?, de esta campaña de José Buenante, ¿no? José Buenante, que era un chico de etnia mapuche, que fue detenido en el 2005 por una patrulla de carabineros y desapareció en el 2005. Hay desaparecidos en democracia, hay violaciones a los derechos humanos en democracia. En Chile hay muchas violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, esta es una de ellas. Y Londres 38 hizo una campaña sobre el tema de José Buenante muy, muy potente, porque congregaron a un grupo de artistas, ahí en la primera foto se ve, y digamos, congregaron a un grupo de artistas para hacer obras de intervención urbana que llamasen la atención del transeúnte sobre el caso de la desaparición de José Buenante, entre los cuales, por ejemplo, este cartel que se ve aquí, que la pusieron en la iglesia de San Francisco, que es una iglesia muy destacada del centro de Santiago, con todo ese cartel que representa la página de este periódico, El Mercurio, que es un periódico de derechas que ha sido muy negacionista durante toda la dictadura, encubriendo los crímenes de la dictadura militar. Y entonces este artista, en este caso de esta obra, había reproducido una página de El Mercurio, pero con las fotos de los desaparecidos, ¿dónde están? Todo Chile exige, ¿no? Y al lado estaban las imágenes de José Buenante, ¿no? O la otra, que es el carnet de identidad de José Buenante, todo tachado, ¿no? Porque el tema central de esta intervención, que une la acción sobre el caso de José Buenante con el trabajo que hace Londres 38, en este caso es la desaparición, ¿no? Hay un hilo conductor que permite unir, en este caso, el pasado con el presente, que es la desaparición, ¿no? Pero es una acción en el espacio público y es una acción sobre un caso reciente, no un caso de la dictadura, ¿no? Entonces, ahí es otro aspecto en donde yo veo esa posibilidad de creación de espacios públicos nuevos, ¿no?, dentro de estos sitios de memoria. Dejo para las preguntas, se pueden hablar muchísimas más cosas, pero mejor que salgan de ustedes. Muchas gracias, la verdad es que ha sido muy interesante. Ahora sois vosotros quien tenéis la palabra. Si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacerle a María Bianca, aquí la tenemos. Pues buenas tardes, María. Que no veía perdón. Muchísimas gracias por esta espléndida disertación que nos has dado. Comprenderás el asunto que nosotros nos llevamos entre manos para recuperar este espacio, crear un lugar de memoria y enfrentarnos a la amnesia general que nos ha invadido en este país, cuando de un genocidio terrible que tuvimos durante 40 años se ha pasado a un post-franquismo y a una democracia joven e inexperta, donde hay un consenso, y supongo que también os habrá pasado a vosotros en Chile, de diluir la memoria, hacer ver que se hace memoria, pero verdaderamente diluir. Como tú muy bien has dicho, la memoria no solamente es el reconocimiento de las víctimas y el hacerles honor a su tránsito por estas penurias, sino denunciar el sistema político que ha creado esta represión, denunciar a los responsables de estos actos contra los derechos humanos y, además, una labor didáctica y pedagógica hacia las nuevas generaciones para prepararlas, como has dicho muy bien, a crear democracia y a poderse enfrentar contra los sucesivos embates de la derecha autoritaria, por no llamar otros nombres, porque se reproducen como las higueras. Parece que se ha cambiado el sistema político y ya pues
se entra en una nueva dinámica, pero luego reaparece otra vez. Pasa en Francia con el Frente Nacional, pasa en Italia, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos ahora un ejemplo de un país corrupto que campan a sus anchas con una total desfachatez, porque aquí no tiene consecuencias los actos delictivos. Las tiene los actos de los que se enfrentan a ellos. El tema está en que educar a la gente a enfrentarse a estas acciones dictatoriales que van surgiendo, y te diré una frase que aquí usamos: los pueblos que olvidan su historia se condenan a repetirla. Es una frase de George Santayana. También hay un tema que has apuntado y no quiero que se me vaya de la memoria. Sí. El lugar de memoria, dices que va cambiando. Evidentemente, es cambiante, pero no obstante entendemos, yo represento a una sociedad memorialista y represento a una obra de mi padre concretamente que dejó aquí en esta cárcel, y a una serie de gentes interesadas en esta recuperación de la memoria y los usos de este espacio. Repito algo que ya he dicho, pero en fin, tú no me lo habías oído decir. Hace más de 20 años que reclamábamos este momento que estamos ahora. Es decir, iniciamos hace más de 20 años cuando el proyecto era arrasar todo esto y construir hoteles, apartamentos, oficinas, etcétera, lo que tú has mencionado. Y gracias a que nos pusimos a defender que este espacio era un lugar de memoria, un símbolo de resistencia, etcétera, etcétera, se ha ido aglutinando alrededor de esto un sentimiento y una reacción que podemos estar ahora discutiendo con encono cómo se va a transformar este espacio en lugar de memoria. Efectivamente, necesitamos al Estado para que gestione y potencie lo que las asociaciones, que no tenemos poder, pero tenemos ideas. El llevarlas a cabo necesitamos al Estado, pero a veces, muy frecuentemente, el Estado toma el protagonismo de ser dueño de las decisiones y de cómo va a contarse la historia. Y muy a menudo la historia la cuentan solo los que ganan una guerra o los que tienen el poder. Entonces pretendemos que la historia la cuente la gente que la ha vivido, el público, los que han sido represaliados, sus familias que lo han sufrido también, y quienes, sin haber participado directamente en esta punición, pero su nivel intelectual les lleva a estar en contra de estos sucesos. Hay el peligro de que la Administración tome un excesivo poder de decisión sobre el tema. Y entonces aquí estamos, afortunadamente el Ayuntamiento de Barcelona no es de la misma cuerda que el Gobierno de Madrid. Tenemos una cierta sintonía en las cosas y discutimos de detalles, es cuestión de apreciación. Pero tenemos una responsabilidad enorme de hacer un lugar de memoria que no sea un chiste, que no sea una cosa sin sustancia, como tú nos estabas explicando. Y efectivamente, la represión se reproduce y surge dentro de la dictadura, y tenemos ejemplos diarios y cotidianos. Aquí estamos viviendo una situación de injusticia con el Gobierno de Madrid, del Partido Popular, que es de ultraderecha, y la Judicatura, que nos está poniendo a los representantes nuestros en la cárcel y evitando que puedan estar representados en el Parlamento, etcétera. No voy a hacer ahora... Pasa mucho tiempo en Barcelona. Yo creo que conoce la situación. Pues estupendo, ya ves lo que estamos viviendo, pero... Y si conseguimos que todos hablemos un poco, también sí, será más perdón rico. que me explaye, pero en fin,
Es que me he sentido tan identificado con lo que nos estabas explicando que quiero resaltarlo. Repito que muchas gracias por tu espléndida intervención y sobre todo el tema este de que hemos de crear y potenciar la democracia. Gracias. Sí. Ya lo has detectado. Sí, muchas gracias, María Chiara. Yo creo que nos ha sido muy útil y sugerente tu presentación, pero a mí personalmente me ha abierto más preguntas, más interrogantes de los que tenía, con lo cual quisiera compartir. Creo que esto es interesante, ¿no? Porque ahora estamos en la fase más de la negociación física del espacio, en este caso nuestro de la modelo, que se preserva, que queda, que el reparto del espacio, que destinamos al espacio memorial o a centro de interpretación de la memoria de esta cárcel, que es la historia de Barcelona. Yo creo que esta batalla, por la sintonía que existe, va a ser resuelta positivamente, espero. No creo que tengamos que hacer como en Londres 38, ocupar los espacios si los vemos en peligro, cosa que no descarto. Pero me hago preguntas respecto a la gestión de los distintos espacios que nos has presentado. Porque, por un lado, hay la propiedad, claro, en el caso de Valparaíso, supongo que será el ayuntamiento, ha llegado un consejo o un directorio con la representación diversa que actúa en ese espacio. En Villa Grimaldi me pregunto cómo se gestiona, si ha sido directamente la imposición de las víctimas que se han hecho cargo de las visitas guiadas, claro que es un espacio, digamos, simbólico, no es un paso físico. Y en Londres 38, ¿cómo han resuelto el tema? ¿Es una ocupación dura y dura de facto respetada por la propiedad? ¿Es propiedad, digamos, municipal o militar o privada? Porque eso te obliga a generar consensos distintos para la gestión del espacio memorial, que es lo que nos interesa más a los que hoy estamos aquí. Hoy, cuando tengamos el espacio memorial, propiedad municipal, en un espacio aquí que se preserve, etcétera, ¿qué tipo de gestión plantearemos para ese espacio? Evidentemente, comparto que cerrar a la sensación de propiedad de las víctimas, aunque yo represente una asociación de víctimas, no es, digamos, la salida para dar una cierta visión global, pero por otro lado tampoco puedes, si no hay unos determinados consensos en cuanto a valores y proyectos, es muy difícil compartirlos. Por ejemplo, ahora aquí tenemos un debate, ¿qué son presos políticos? Pues bueno, eso no hay un consenso al respecto y genera problemas. Si vinculamos, digamos, memoria con la lucha del presente y del futuro, que hay que hacerlo, genera un debate de conflictivo. Nosotros como asociación tuvimos que poner una frontera en el antifranquismo porque venían socios de ETA que querían incorporarse, de ETA en etapa democrática, no en etapa antifranquista. O sea que realmente el modelo de gestión memorial y el que aquí tengamos que debatir para el futuro, digamos, conocer más en profundidad cómo se ha resuelto en otros ámbitos y en el caso tuyo que nos has presentado de Chile, nos puede ser muy útil porque te presenta una serie de problemas, propuestas, etcétera. Gracias. ¿Respondo? Sí. Bueno, ¿quieres acumular preguntas o casi mejor? No sé si quieres responder. Vale, respondo un momento a esta pregunta. Sí, es decir, en Londres tampoco ocuparon, ¿eh? En Londres fue el tema de que las agrupaciones eran las que habían reivindicado el sitio y cuando vieron que las instituciones querían utilizarlo como sede institucional, dijeron no. O sea, hicieron una campaña como de lobby en contra de eso. Pero normalmente lo que ha pasado en estos casos es la expropiación de parte del Estado de estas propiedades, tanto en el caso de Villa Grimaldi como de Londres 38, el Estado se ha hecho con la propiedad pagando indemnizaciones incluso a las instituciones que las tenían, en el caso de Londres 38, porque era un instituto cultural que se le había regalado Pinochet, o sea, porque luego cuando vas ahí a las apropiaciones que hubo en dictadura, hay muchas propiedades de inmuebles que son poco claras y ahí se ha podido colar un poco la grieta del Estado hacerse con las propiedades. Y el Estado da en gestión estos sitios a estas corporaciones que se han creado.
Villa Grimaldi, por ejemplo, está la Corporación Villa Grimaldi, que tiene personalidad jurídica, es un grupo de gente, y el Londres 38 también. Tienen personalidades jurídicas y como tales, pues gestionan el sitio de memoria. No sé cuánto tiempo tienen, por ejemplo, ¿no? No creo que haya, yo no conozco casos de digamos, de que haya habido amenazas de parte del Estado de decir, no, esta corporación ya no me gusta, pongo otra. No he sabido de casos así. En realidad, las corporaciones, una vez que están funcionando, son bastante libres de funcionar, pero el espacio es una cesión de uso y de gestión, no es una cesión de propiedad. Pero la gestión es bastante autónoma. Reciben en algunos casos financiaciones, pero el tema de las financiaciones es complicado porque no hay una financiación directa. No es que el Estado diga hay una tal partida presupuestaria para sitios de memoria. De hecho, lo que se está dando un poco el problema es que hay fondos concursables a que los sitios pueden optar para proyectos específicos, por ejemplo, Londres 38, que ahora quiere pues, hacer unos trabajos estructurales para fortalecer y tal, tiene que optar a un fondo concursable porque no tiene una línea directa de financiación. Y esto produce cosas bastante paradójicas como, por ejemplo, competiciones entre distintos sitios de memoria para poder obtener determinadas financiaciones. Pero en cuanto a la gestión, es así, el Estado se hace con la propiedad, es propia y da en cesión de uso a una corporación con personalidad jurídica que se conforma en esto que yo estaba diciendo. Los casos que a mí me parecen más exitosos son cuanto más diversificada es la corporación, que haya representantes de víctimas del sitio, vecinos, porque también el tema de los vecinos, ¿no? Que esos sitios puedan estar integrados dentro del espacio, que haya distintas generaciones, que haya gente que se ocupa más de arte, arquitectura y tal, y gente que se ocupa más del activismo por la memoria. Eso crea mucha riqueza, dentro de todo, que hace que las decisiones y los consensos sean difíciles. Pero, por otro lado, ¿para qué si no queremos un sitio de memoria? Yo creo que es, a mí por lo menos, a mí lo que tú, por ejemplo, has planteado de quiénes son los presos que podemos, es que es una pregunta clave. O sea, yo creo que alrededor de esa pregunta, aunque solo el proceso para tratar de responder colectivamente a esa pregunta es ya un proceso de aprendizaje y de desarrollo de pensamiento crítico tal que ya solo para eso sirve el proceso de un sitio de memoria. Yo lo veo así, más que luego, claro, tendrás que tomar una decisión y dices, vale, los presos que yo conmemoro son estos, sabiendo que dentro de 5 años se puede haber cambiado de idea y tenemos que añadir nombres o quitar nombres porque eso pasa en todos los monumentos. Pero lo que yo veo pobreza en los procesos en donde se quiere dar rápidamente esa respuesta. Es decir, no, como que es un poco también que se da ahora con muchos monumentos a las víctimas del franquismo, ¿no? Se quiere dar rápidamente la respuesta, ¿quiénes tienen el derecho de estar ahí? Demos una respuesta y cerremos el tema. Yo creo que lo más interesante es el debate que se genera para tratar, porque ahí estamos pensando en lo que ha pasado en este país. O sea, ahí es donde realmente se ven los grises de las cosas, ¿no? Se ve que no todo el mundo era bueno o malo. Por ejemplo, en estos sitios, ¿dónde quedan las historias de la gente torturada que por tortura delató y que incluso después de la tortura se transformaron en colaboradores de la DINA? Hay casos en Chile. Es muy duro hablar de esos casos porque es mucho más fácil hablar de Londres 38 sin la flaca Alejandra, que es una, o el guatón Romo. Eran militantes, se convirtieron en colaboradores, tienen derecho de estar ahí, se puede hablar de ellos. Yo creo que es muy importante que se hable de ello, no para... ya se decidirá si se pone o no en la placa su nombre, pero no podemos hacer un sitio de memoria en donde se olvida que parte de la represión ha significado también eso, ¿no? Es decir, a mí lo que me parece realmente clave es el proceso de debate que se da antes de decidir. Eso es lo que creo que es lo más interesante de todo.
Por eso, cuando tú has dicho, me has llegado más preguntas, digo, bien. No, em sembla que hi ha aquesta noia d'abans. Bueno, buenas tardes, gracias por la conferencia, María Cara. Yo voy a hablar desde un punto de vista más como investigadora sobre el tema. Me han parecido muy interesantes los compañeros, como han hablado, como parte de un proceso de recuperación de un espacio. También agradecer al Ayuntamiento de Barcelona porque mi generación, poder entrar en la modelo y poder estar aquí. Yo lo primero que he hecho por primera vez es entrar a donde mataron Puig Antic, ¿no? En esa cela, y me he quedado, porque para mí ha sido como muy emocionante, a lo mejor las personas de mi generación. Y por otra parte, sí que soy ciudadana de Barcelona, he vivido en otros países, pero, por ejemplo, solamente matizar yo sobre la recuperación de la modelo, creo que a lo mejor los vecinos y otras asociaciones pueden estar más implicadas, pero también hay otro punto de vista de personas que vivimos más en otros barrios, que a lo mejor este espacio, no sé cómo explicarlo, lo tenemos como lejos, ¿no? De hecho, la consulta, cuando entra al Ayuntamiento de Barcelona, la consulta sobre qué hacer este espacio también lo pone para vecinos. Bueno, un poco también hablar sobre qué espacios los mismos vecinos se pueden sentir como para decidir, no decidir, o, por ejemplo, yo en este espacio como historiadora y doctoranda realmente me encuentro un poco que aséptica sería, o como, no sé, esto por una parte. Después vamos a hablar, yo estoy estudiando dictaduras de Cono Sur, estoy estudiando las prácticas artísticas durante las épocas de dictadura, y lo que te iba a preguntar es referencia a estas dictaduras. Sabemos todos que en Brasil, Argentina, Uruguay, más países ahora, son fruto de la Operación Cóndor, nace en Chile la Operación Cóndor. Como yo estoy trabajando en Argentina, Uruguay y Brasil, me ha parecido muy interesante que presentaras Chile, porque además yo estoy viendo similitudes. La primera similitud, por ejemplo, ¿dónde está José Huante, ¿no? Julio López estuvo desaparecido también en democracia. No sé si has trabajado tú también las similitudes y diferencias entre estos países, sería la primera pregunta sobre la recuperación de los espacios de memoria. La segunda pregunta sería, para ser más concreta, por ejemplo, el estadio. El estadio, hasta donde yo sé, me ha parecido muy interesante como lo has explicado. No sé, me corriges, porque Chile es un lugar que yo no he visitado como historiadora, pero Víctor Jara se dice que lo mataron ahí, en el Estadio Nacional, y a mí me ha impresionado, porque existe la Fundación Víctor Jara, que no hubiera ninguna placa, ¿no? Además que se dice que se han recuperado sus huesos y ha sido polémica en estos últimos tiempos. Otra pregunta importante es, ¿tú ves una relación entre las políticas públicas de la memoria con gobiernos de izquierda para recuperar estos espacios de memoria? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, el kirchnerismo con Argentina, ¿no? O el proceso que hubo con los juicios a los militares. ¿Tú ves un proceso civil y de asociaciones, y cuando tenemos políticas públicas de la memoria, más evidentemente la sociedad civil y diferentes asociaciones? Yo, por ejemplo, en Argentina lo tengo muy claro, que existió, ahora con Macri lamentablemente es un retroceso, pero cuando hay unas políticas de la memoria donde un gobierno está afín y trabaja, como tú bien has explicado, con esa presión de la sociedad civil, hay como seguramente una facilidad, bueno, no quiero decir facilidad porque seguramente no, pero para recuperar. Por ejemplo, uno puede ir a Argentina, en todo Buenos Aires, yo tengo aquí un libro donde puede recuperar todos los centros clandestinos de desaparición, te dan un mapa, yo los he visitado, tienes desde Automotoras Orletti, bueno, tienes el Campo Limpo, hay diferentes. ¿Eso existe en Santiago? Pregunto, por ejemplo. Bueno, un poco esto, porque no me tenía más preguntas, pero en todo caso. Gracias. Ya hablaremos. Igual si quieres también decirme tú tus preguntas, porque si no yo me alargo y igual acabamos el tiempo. Hola. Mira, te quería preguntar si paralelamente hay centros de historia contemporánea, para no decir museos, ¿no? Porque muchas veces la memoria es algo tan doloroso que cuando no se puede hacer historia, una manera es hacer memoria, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué hay como centros públicos de interpretación de la historia? Vale.
¿Alguna pregunta más por aquí? Que no os veo ningún. Bueno, sí, con el tema de Víctor Jara hay un matiz. Víctor Jara no fue asesinado en el Estadio Nacional, sino en otro estadio, que hoy día se llama Estadio Víctor Jara, y es monumento nacional y está intitulado Víctor Jara. Hay una placa ahí y todo, no es que esté abandonado Víctor Jara, lo que pasa es que Víctor Jara no estuvo en el Estadio Nacional. El Estadio Víctor Jara, yo creo que fue parecido al Estadio Nacional. Fueron centros donde fueron los primeros meses del golpe, que incluso en el Estadio Víctor Jara puede que menos tiempo, porque fueron detenciones así masivas y un poco rápidas al principio, cuando luego ya se empezaron a organizar y empezaron a repartir a la gente. Pero el Estadio Víctor Jara también fue al principio. De hecho, Víctor Jara lo cogieron en la universidad el mismo día del golpe y lo mataron así como 4 días después, ¿no? Pero sí, Víctor Jara tiene su espacio. En el Estadio Nacional no hay un muro de nombres de los asesinados, porque es que además es rara la situación de estos estadios, porque imagínate que allí fue gente, mucha gente en un tiempo corto, que luego fueron a pasar a otro centro de detención. Entonces, por ejemplo, lo suyo en el estadio no es un muro de nombres como Villa Grimaldi, no se ha sentido la necesidad de hacer un inventario de toda la gente que pasó por el estadio, además porque mucha de esa gente, luego sus nombres están en Villa Grimaldi, están en Londres, entonces no ha sido tan fuerte el tema de los nombres. Hay fotos. Han puesto muchas fotos, sí, han empezado a poner fotos como fotos de archivo para ver cómo estaba la gente, pero no en tanto el nombre de la víctima. Incluso yo creo que sería muy, muy difícil hacer un inventario de las 12.000 personas que pasaron por el Estadio Nacional. Sería muy, muy difícil hacer un listado. Pero bueno, esto con respecto a los estadios. Y Víctor Jara estaría en el otro estadio, no en este, en el Estadio Víctor Jara, porque es un estadio que queda en otra zona de Santiago con respecto al Estadio Nacional. Con respecto a la diferencia con Argentina, pues es muy interesante. Por supuesto que los procesos están vinculados. O sea, en Chile, Argentina es un ejemplo muy potente. Con Kirchner ha habido unas políticas de memoria tan potentes que se han convertido en un símbolo que se copia en Chile, se copia en Brasil y se copia en España. Entonces, en Chile es parecido, hay cosas que son parecidas porque este mismo término de recuperar sitios de memoria es un término que se usa en todo el Cono Sur y no es un término natural. ¿Por qué recuperar? Porque lo recuperan las agrupaciones ciudadanas. O sea, porque el protagonismo inicial son agrupaciones ciudadanas. En eso están parecidos en Chile y en Argentina. Pero las transiciones de Chile y Argentina fueron completamente distintas. Entonces, la situación de las políticas de memoria en Chile y en Argentina es distinta porque mientras en Chile todo ha sido en la medida de lo posible, todo el rato, que esta medida de lo posible ha ido cambiando. Conforme pasaba el tiempo, conforme Pinochet era juzgado, ha ido cambiando la medida de lo posible. Pero en Argentina, en el tiempo de los Kirchner, no es un tema de medida de lo posible. Incluso los investigadores argentinos, durante el kirchnerismo y a finales del kirchnerismo, decían, igual estamos un poco perplejos frente a todos esos sitios de memoria, que esto ya en la ESMA, con la foto de los dos Kirchner grande como todo en la pared de la ESMA, y que es como, esto es como un poco un uso político de la memoria. Y claro, el turismo de la memoria y todas las prácticas que están asociadas a cuando ya esto se convierte en muy institucionalizado, en muy patrocinado por las instituciones, que es lo que ha pasado desde mi punto de vista en Argentina con los Kirchner. Y por lo que yo veía, pues Elizabeth Yellin, ella ha hecho unas reflexiones bastante críticas sobre eso. A final del kirchnerismo, ya con tanta proliferación de sitio y tanta institucionalización, y que era tan políticamente correcto hablar de sitios de memoria y todo, que ella decía, ¿de qué nos sirven estos sitios? Hay un artículo que es, bueno, se llama Memoria y democracia, una relación incierta, está en internet.
y donde ella dice eso, ¿de qué nos sirven tantos sitios de memoria? Ahora que tenemos tantos sitios, ¿somos más democráticos? Y parte reflexionando sobre Argentina. En Chile no es así, no exactamente, o sea, tiene que ver porque hay turismo de la memoria, porque las instituciones se meten, hay un museo de la memoria, hay un proceso de institucionalización, pero hay una lucha más fuerte todavía. En Chile hay mucho pinochetismo y hay mucha cultura golpista dentro de las instituciones militares y en la sociedad. Hay mucha gente en Chile que no va al Museo de la Memoria, que es un museo del Estado, bastante una narración consensuada, bastante hecha con los pies de plomo. Y yo te lo digo porque yo he tenido estudiantes que se han negado a ir al museo, porque dicen, este es un museo partidista, yo no me siento representado por esa historia y yo no voy. Y es como, perdona, es un museo del Estado y tienes que ir, sobre todo si estás estudiando historia, ¿no? Pero hay mucha gente que no se siente convocada con eso y que siente que eso es otro Chile. Entonces, en Chile yo creo que hay todavía, o sea, todavía hay lucha, todavía hay, no es tanto como podía haber sido con los Kirchners en Argentina, ¿no? Hay algunos que están en prisión. Esta relación de las políticas públicas de la memoria con esta lucha social y con los juicios, ¿no? Está claro que durante la época del kirchnerismo, ahora hay un retroceso con Macri, ya lo sabemos, y por eso también se están echando a muchos trabajadores y funcionarios con estos grandes espacios de la memoria, ¿no? Pero Argentina, a comparación de Chile, Uruguay o Brasil, es de los países que más juicios a través de la anulación de la ley de punto y final. Chile, hasta el día de hoy, como tú has comentado, Piñera tenía también represores en el gobierno, realmente es impune, tiene todos sus asesinos. O sea, hay juicios, hay 200 militares condenados, luego que cumplan las penas, que las penas son muy bajas, que cuando las cumples están en cárceles de superlujos. Son todos los problemas de la memoria en la medida de lo posible. Porque las transiciones, como tú has dicho, transición, transacción, como postdictadura, de hecho hay muchos teóricos que están hablando de postdictadura, que cuando se acaban estas dictaduras del Cono Sur, 70-80, el profesor Álvaro Rico de la UDELAR tiene diferentes libros. Uruguay también vive en una postdictadura, tampoco se están haciendo todos los juicios, que la sociedad civil, incluso con el Frente Amplio, está muy decepcionada porque esta ley de caducidad tampoco la están derribando para hacer los juicios. Entonces, yo también veo una relación directa entre las políticas públicas de la memoria, entre la lucha social. En la lucha social podemos poner abuelas, madres, diferentes organismos sociales y civiles, y también veo una recuperación cuando realmente se están haciendo estos juicios, ¿no? Perdona, te queda la pregunta sí. que te han hecho antes, es que lo digo también un poco por el tiempo y por no irnos mucho del tema previsto. Sí, y tiene mucho que ver con las transiciones. Es muy distinto un dictador que se va porque ha perdido una guerra y porque ha hecho un caos en la política económica de su país, como fue la dictadura argentina, que no se puede defender, es muy, muy difícil defenderla, a cuando se va un dictador que te ha dejado un país con un crecimiento económico admirable, con una democracia sólida, con una constitución que todo el mundo dice que está muy bien y que tiene mucha legitimidad, como en Chile, como en Uruguay, como en España. Como en España, porque aquí aún tenemos los republicanos en las cunetras. Es completamente distinto el proceso de memoria de un país donde el dictador lo matan. Claro. Entonces, pero bueno, pero luego, si quieres, podemos seguir hablando. Y tanto. Con respecto a la pregunta que haces de los museos, me parece una pregunta buenísima. Hay un tema ahí. ¿Sabes que en Chile hay un museo de historia, el Museo de Historia Nacional, que acaba el 11 de septiembre de 1973? O sea, todo el recorrido del Museo de Historia Nacional acaba el día del golpe de Estado. Hay una frase de Neruda, que es la última frase del Museo de Historia. Es como que la historia se acaba el día del golpe de Estado.
Y a partir de ese día, no antes, porque ahí hay un debate enorme en Chile y una controversia enorme en Chile, empieza el Museo de la Memoria, que empieza justo el 11 de septiembre del 73. ¿Y qué es lo diferente entre el Museo de Historia y el Museo de Memoria? Y ahí hay un tema muy importante que yo creo que recientemente se está empezando a ver, que es que la dictadura, o sea, cuando el Museo de la Memoria trata las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. No hay un museo que hable de la historia de la dictadura, de la política de la dictadura, de la economía de la dictadura, de las empresas de la dictadura. Esa historia no está en ningún museo. Igual todavía no puede estarlo. Ya vendrá el día en cuando esa historia podrá estar en el Museo de Historia. De momento está solo en el Museo de la Memoria porque es el museo donde están las violaciones a los derechos humanos. Pero es muy interesante notar eso. Bueno. Ay, no me acuerdo. Muy bien. No me acuerdo cuál es esa frase. Tengo una foto por ahí, en el archivo la tengo, pero no me acuerdo cuál es. Nos la debes. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que hasta aquí hemos llegado. Ha sido muy interesante y te agradecemos este rato y estas explicaciones que nos has dado. Gracias a vosotros. Gracias a ti.